Antes de adentrarnos en la historia más impactante de Sodoma y Gomorra, quiero invitarte a que te unas a nosotros en este viaje. Si te apasiona descubrir la profundidad de la fe a través de historias que conmueven, entonces te pido que le des al botón de suscribirte a Descubre la Fe. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni una sola de estas revelaciones. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de esta historia. Érase una vez, no en un reino lejano ni en una tierra de fantasía, sino en el corazón mismo del Valle del Jordán, una ciudad que brillaba con una luz extraña. Su nombre era Sodoma, no una ciudad de piedra y tierra, sino una de lujo y desvergüenza, construida sobre el río de la avaricia y con muros hechos de orgullo. Era un lugar donde el polvo de las calles no era solo tierra, sino el residuo de una moral desintegrada. La vida de sus habitantes era un constante banquete, un susurro sin fin de placer y de poder. Y en medio de todo ese ruido, de toda esa risa vacía, se movía un hombre llamado Lot. La Biblia nos lo presenta como un hombre justo, un detalle que, a primera vista, parece un adorno simple en un texto milenario, pero que en realidad es la clave de todo. ¿Un hombre justo en Sodoma? ¿Cómo es posible? Es como una flor de loto inmaculada flotando sobre un estanque de lodo espeso. Lot había prosperado en ese lugar, había acumulado rebaños, posesiones y una reputación. Su casa, probablemente, no era muy diferente de las de sus vecinos, amplia, con patios frescos y la promesa de comodidad. Su familia, su esposa y sus 2 hijas se habían acostumbrado a la vida allí, a la abundancia, a la familiaridad de las calles. Pero había algo que Lot aún conservaba. Un eco. Una resonancia de su pasado con su tío, un hombre llamado Abraham, que caminaba de una manera diferente, que hablaba con un Dios invisible y que parecía tener una paz que el oro de Sodoma no podía comprar. Mientras el resto de la ciudad se sumergía en un hedonismo ruidoso, Lot se aferraba a esa pequeña porción de luz, a la memoria de un camino recto. Sin embargo, su justicia no era la de un profeta, era la de un hombre que se había acomodado, que vivía en un lugar hermoso que apestaba a pecado, convencido de que podía coexistir con la oscuridad sin ser tocado por ella. Los días pasaban, uno tras otro, bañados por el sol implacable del desierto y por las noches frescas llenas de estrellas. Y con cada día que pasaba, la sombra sobre el valle se hacía más densa. La vida en Sodoma no era solo pecaminosa, era arrogante. El mal no se escondía en los callejones, sino que se pavoneaba en la plaza pública, como un rey sin corona. Los gritos de las víctimas, la injusticia, el abuso, todo se silenciaba con el oro y el poder. Era una ciudad que había cerrado sus oídos a la voz de Dios y había abierto sus brazos a la voz de la carne. Y el clamor de su pecado, un grito silencioso y atronador, había subido hasta los cielos mismos. Imaginemos a Lot volviendo a casa al atardecer. El olor a especias, a pan recién horneado, a polvo seco. Quizás se sentaba a la puerta y miraba el horizonte. El aire era cálido, la brisa de la tarde traía los susurros de una ciudad viva. Pero en su corazón, ¿sentía el presagio? ¿Ese pequeño escalofrío que nos advierte cuando algo está a punto de romperse? Se había adaptado a Sodoma, pero ¿cuánto de Sodoma se había pegado a él y a su familia? La respuesta a esa pregunta no la encontraría en los negocios de la ciudad ni en la comodidad de su hogar. La respuesta llegaría una noche, de una manera que nadie podría haber anticipado. En el corazón de la tranquilidad latía una tormenta. El juicio no era un rayo que caía de un cielo despejado. Era una consecuencia inevitable, un punto final a una larga lista de advertencias ignoradas. Lot pensó que podía vivir en un mundo, pero servir a otro. Que podía respirar el aire envenenado de Sodoma, pero mantener su alma pura. ¡Qué ingenua y peligrosa ilusión! Porque la realidad es que el ambiente que respiramos moldea el alma. El lugar donde decidimos echar raíces determina la salud de nuestra fe. Y a Lot se le estaba acabando el tiempo para darse cuenta de esto.
La cuenta regresiva había empezado. Y el reloj celestial no hacía tic-tac, sino que guardaba un silencio ominoso, el silencio que antecede a un grito. La tarde se estiraba perezosamente sobre Sodoma, pintando el horizonte con los mismos tonos de oro y carmesí que la ciudad misma codiciaba. Pero esa noche no sería como las demás. El aire, que solía estar cargado de murmullos y risas, tenía una quietud extraña, un peso casi palpable que anunciaba un cambio inminente. Y entonces llegaron, no anunciados por trompetas ni con la pompa de reyes. Eran dos hombres. Su apariencia era la de cualquier viajero exhausto por el camino, con polvo en sus ropas y cansancio en sus ojos. Pero había algo en ellos que no era de este mundo, una calma poderosa, un brillo interior que ni siquiera la suciedad del viaje podía opacar. Eran ángeles, mensajeros de lo divino, y venían a Sodoma no a visitarla, sino a juzgarla. Lot, el hombre justo que se había acostumbrado a vivir en la sombra de una ciudad corrupta, estaba sentado a la puerta de la ciudad, un lugar de negocios y de encuentro, el pulso de Sodoma. Al ver a los dos forasteros, algo en su corazón se encendió. No era solo la obligación de la hospitalidad, una ley sagrada en el desierto, sino un reconocimiento instintivo de su santidad. En sus rostros, Lot vio el eco de la justicia que él mismo luchaba por mantener. Se levantó de inmediato y corrió hacia ellos. Se postró con el rostro en la tierra, un gesto de profunda reverencia y de humilde súplica. «Señores míos», les dijo, «les ruego que se queden en mi casa esta noche. Laven sus pies, descansen y por la mañana continuarán su camino». Los ángeles se negaron al principio. «No, nos quedaremos en la plaza», respondieron, una respuesta lógica para viajeros, pero un rechazo peligroso en un lugar como Sodoma. Ellos sabían la verdadera naturaleza de la ciudad, un lugar donde incluso la plaza pública era un territorio de riesgo. Pero Lot insistió. Con el celo de un hombre que reconoce el bien cuando lo ve, les suplicó con tal fervor que finalmente accedieron a acompañarlo a su casa. La casa de Lot se convirtió en un refugio de paz en medio de una tormenta que nadie veía venir. Lot preparó una comida para ellos, pan sin levadura, el mismo pan que se comería en la prisa de una huida. Era una comida de emergencia, una señal de que el tiempo era corto, aunque Lot no lo supiera aún. El aire dentro de la casa era diferente. No había el hedor del pecado, sino el olor a pan recién horneado, a agua pura y a la oración silenciosa de un corazón que se aferraba a la fe. Pero mientras la luz de la hospitalidad brillaba dentro, la oscuridad de Sodoma se amontonaba fuera. La noticia de los dos forasteros se esparció como un veneno. Los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, rodearon la casa de Lot. No venían a darles la bienvenida ni a charlar. Sus gritos eran groseros, su intención malévola. Querían a los visitantes. El pecado de Sodoma no era solo la inmoralidad, era su arrogancia, su insistencia en profanar lo sagrado, su desprecio por cualquier cosa que no fuera su propio placer. Lot salió, valiente y temeroso a la vez, y se paró en la puerta, en la línea del frente entre el bien y el mal. «Hermanos míos, les ruego que no cometan una maldad tan grande», imploró. Su voz se perdía en el rugido de la multitud, un mar de rostros retorcidos por la lujuria y el odio. Lot, desesperado, llegó al punto de ofrecer a sus propias hijas para proteger a sus invitados, una decisión terrible, un reflejo de la desesperación y la cultura de un mundo caído. La multitud se enfureció aún más. «Este forastero viene a vivir entre nosotros y ahora quiere juzgarnos». Drenia. Empujaron a Lot, lo golpearon y se abalanzaron sobre la puerta. Pero en ese momento, una mano fuerte desde el interior lo jaló de vuelta. Los ángeles extendieron la mano, lo metieron en la casa y cerraron la puerta con fuerza. Y en el silencio que siguió, el milagro sucedió. Una ceguera repentina, una oscuridad absoluta, envolvió a la multitud. Los hombres de Sodoma se quedaron dando vueltas,
golpeando la puerta sin poder encontrarla, en un caos de gritos, maldiciones y frustración. Eran hombres que habían rechazado la luz y ahora vivían en una oscuridad literal. Los ángeles se voltearon hacia Lot, sus rostros serenos y solemnes, y le revelaron su verdadero propósito. El susurro de la profecía se hizo un grito: «Destruiremos este lugar. El clamor de sus pecados ha llegado hasta el Señor». Lot se quedó en silencio, con el corazón en un puño. Sabía lo que eso significaba. La sombra que había crecido sobre el valle no era una metáfora, era una realidad inminente, un fuego purificador que lo consumirá todo. El tiempo para coquetear con Sodoma, para vivir en su sombra, había terminado. La hora de la verdad había llegado. La noche se había vuelto una bestia gruñona a las puertas de la casa de Lot. Los gritos de los hombres cegados, su frustración, su confusión, resonaban en el silencio de una ciudad que, hasta hacía solo unos minutos, había estado tan segura de sí misma. Para los de afuera, la oscuridad era un castigo inmediato, una neblina de desesperación en la que se tropezaban y caían unos sobre otros, maldiciendo el nombre de Lot y a los misteriosos huéspedes. Pero dentro de la casa, para Lot y su familia, la oscuridad que los había envuelto era de otro tipo. Una oscuridad de entendimiento, una sombra de terror ante la verdad que ahora se les revelaba. Con la voz baja y grave de la autoridad divina, los ángeles le explicaron su misión. El clamor contra Sodoma y Gomorra ha subido hasta el cielo, y la iniquidad de sus habitantes es tan grande que el Señor nos ha enviado a destruirla. Cada palabra era un martillazo en el alma de Lot. Durante años había ignorado los gritos, las injusticias, los rumores. Había creído que podía vivir en la periferia de esa depravación, que no le afectaría. Pero ahora, los ecos de esos pecados lo alcanzaban, no como un susurro, sino como un trueno. Su decisión de vivir en Sodoma ya no era una simple elección de bienes raíces, sino una complicidad pasiva, con una maldad que ahora traía consigo una sentencia de muerte. Los ángeles le dieron una orden clara, sin espacio para la negociación. Toma a tu esposa, a tus 2 hijas y a todo aquel que tengas en la ciudad y sácalos de aquí. No pierdan ni un minuto. La urgencia de la voz no dejaba lugar a dudas. La gracia de Dios había llegado a su límite, y ahora la justicia inmutable tomaría su curso. Lot, con el corazón encogido por la noticia y por el miedo, fue a buscar a sus futuros yernos, a los prometidos de sus hijas, a aquellos hombres que él había aceptado en su familia y que probablemente eran tan sodomitas como la propia Sodoma. Imaginemos la escena. El hombre, con el rostro pálido, la voz temblorosa, tocando a sus puertas en medio de la noche. «¿Qué haces aquí, Lot? ¿Acaso es una broma?» Y Lot, en su desesperación, intentando explicar lo inexplicable. «Levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad». Pero los yernos de Lot no creyeron una sola palabra. Lo que para Lot era una revelación aterradora, para ellos era el delirio de un hombre asustado. Se burlaron, se rieron de él. Su incredulidad no era solo intelectual, era un acto de desprecio arraigado, una negativa a creer en un Dios que ellos no conocían y que de alguna forma sentían que les pedía demasiado. Habían crecido en el materialismo y en el placer, y la idea de un juicio divino era tan ajena a su mentalidad como la idea de volar. Eran hijos de la ciudad, y la ciudad misma era su Dios. La luz del amanecer les mostraría cuán equivocados estaban. Lot regresó a su casa, solo, con el peso de la noticia y el fracaso de su advertencia. La hora pasaba, y el amanecer se acercaba. Los ángeles, al ver que Lot se demoraba, tomaron acción. No había tiempo para la indecisión. En un acto de misericordia y de fuerza, lo agarraron de la mano, a él, a su esposa y a sus 2 hijas, y los sacaron a la fuerza de la ciudad. Lo que Lot no había podido hacer por sí mismo,
Los ángeles lo hicieron por él. Lo que ellos no sabían era que, aunque sus cuerpos se movían hacia la salvación, sus corazones seguían anclados en Sodoma, y que ese apego interior resultaría ser una fuerza tan peligrosa como el fuego que estaba a punto de caer del cielo. El aire de la madrugada era frío y húmedo, un contrapunto dramático al calor que se gestaba bajo la tierra. El sol, aún oculto, prometía un nuevo día, pero para Sodoma ese amanecer sería el último. Lot, su esposa y sus 2 hijas eran arrastrados fuera de la ciudad por los ángeles, como si fueran ramas atrapadas en una corriente poderosa. La mano de la misericordia divina los sostenía, pero sus propios pies vacilaban, renuentes a dejar atrás la vida que conocían. Fueron conducidos hasta las afueras, a una distancia segura, a la entrada del desierto que se extendía sin piedad. Los ángeles los detuvieron allí, en el umbral entre la civilización y la nada, y les dieron la última y más importante de las órdenes. Era una orden que definiría su destino para siempre. «Escapen por su vida, no miren atrás, ni se detengan en todo este valle. Escapen a la montaña, no sea que perezcan». La voz del ángel resonó en la quietud de la mañana. Era una voz de advertencia y de amor, una orden para la salvación, una súplica final. No miren atrás. Imaginemos a Lot, con el corazón martillándole en el pecho, suplicando: «No, mis señores, por favor permítanme ir a esa pequeña ciudad, a Zoar». Era una ciudad pequeña, una opción más cercana que la montaña, y en su mente más segura. Zoar, que significa pequeño, representaba para Lot la comodidad de una salvación a medias, una vida sin grandes sacrificios. Aún en el precipicio de la destrucción, su fe no era lo suficientemente grande como para confiar plenamente en el plan de Dios. Prefería su propia idea de seguridad, un atajo, una forma de evitar la dura e incierta subida a la montaña. Los ángeles, en un acto de increíble paciencia, accedieron. Dios, en su infinita misericordia, le concedió a Lot su deseo, aunque no era el plan original. «He aquí, he considerado tu ruego en esto también, para no destruir la ciudad de que has hablado». El destino de Lot estaba sellado. Lot y sus hijas se movieron, pero el peso de sus corazones los ralentizaba. Pero fue su esposa quien más luchó, la mujer de Lot. No se nos da su nombre, ella es la esposa, la compañera, la madre, pero también un eco. Su identidad se disuelve en el mismo acto que la consume. En cada paso que daba, sentía el peso de la vida que dejaba atrás. Sus joyas, sus muebles, el lugar donde se había reído y llorado, las amistades que se habían tejido en las calles de Sodoma. El pasado no era un recuerdo para ella, era una posesión tangible que se le estaba arrancando de las manos. Su corazón, un barco anclado en un puerto que se hundía, luchaba contra la corriente de la salvación. En su mente, la orden «no mires atrás» no era una instrucción para la vida, sino un impedimento para el dolor. Era una demanda que le pedía renunciar a su propia historia, a su propio ser, a la mujer que se había convertido en la ciudad. Pero la desobediencia no fue un acto impulsivo. Fue la culminación de un proceso de años, de un corazón que se había ido endureciendo poco a poco, de un alma que se había enamorado de su propia jaula. Y en ese amanecer, en el momento del juicio, cuando la gracia de Dios le ofrecía una puerta abierta, la única cosa que ella quería era echar un último vistazo al lugar que la había encarcelado. El cielo se oscureció de forma antinatural, no por las nubes, sino por una nube de juicio. Un silencio profundo cayó sobre todo el valle, un silencio más aterrador que cualquier grito, el silencio de la justicia divina. Y en medio de esa quietud, el fuego comenzó a caer del cielo, una lluvia de azufre y fuego que no quemaba la tierra, sino que la consumía por completo, disolviéndola en una nada humeante. El sonido del fuego era el sonido de la condenación, y el humo que se elevaba, como un horno gigantesco, era el testimonio visual del final de un mundo. Lot y sus hijas corrían, con la vista fija en el futuro, obedeciendo la orden de los ángeles,
aunque su mente estuviera aturdida por el horror. Pero la mujer de Lot, en un instante fatal, no pudo resistir. El camino era una carrera desesperada contra el reloj del juicio. Detrás de ellos, la tierra temblaba, y un rugido sordo y creciente, como el de un monstruo despertando de un largo sueño, se alzaba desde el valle. Los ángeles les habían dado la orden, la más simple y difícil de todas. Corran, no se detengan, y sobre todo, no miren atrás. Era una orden que no solo les pedía mover los pies, sino que les exigía una transformación del corazón. Lot, con sus hijas a su lado, se aferró a la orden. Su fe, tambaleante, se encontraba con un momento de claridad. El horror que se desplegaba a sus espaldas era un testimonio tan poderoso del poder de Dios que no había lugar para la duda. Corría con el miedo como motor, con la vista fija en la pequeña ciudad de Zoar, su destino autoimpuesto. Zoar, que para él significaba seguridad, un refugio imperfecto pero cercano. Y mientras corrían, el aire se llenaba del olor a azufre quemado, un olor que les recordaba el pecado que estaban dejando atrás, la muerte que habían evitado por un suspiro. Pero el corazón de la mujer de Lot era un campo de batalla. Su nombre se ha perdido en el tiempo, pero su lucha es universal. Ella corría, sí, pero su alma se quedaba atrás. Cada paso que daba era un acto de desobediencia forzada, una negación del lugar que había llamado hogar. Su mente no estaba en el camino, ni en la seguridad de Zoar, sino en los recuerdos que Sodoma le había dado. Recordaba las charlas con sus amigas, las risas en los mercados, la comodidad de su hogar. Esos no eran recuerdos de pecado, sino de vida, una vida que se le estaba arrebatando. Y en su mente, Sodoma no era un lugar de maldad, sino el único mundo que conocía. No mires atrás. La orden resonaba, no solo en su oído, sino en su espíritu. Pero la nostalgia es un veneno lento, y en el mujer de Lot ya había hecho su trabajo. La voz interior de la desesperación le susurraba que el precio de la salvación era demasiado alto, que el futuro incierto era más aterrador que el pasado familiar. La orden de no mirar atrás no era un castigo, sino una protección para su alma. Porque mirar atrás no era un simple giro de cabeza, era un acto de desafío, una declaración de que su corazón no estaba con el Dios que salvaba, sino con la ciudad que perecía. Imaginemos el momento exacto. La mujer de Lot corre con sus hijas, el ruido de la destrucción a sus espaldas. Siente el pánico, el calor en la piel, el aire espeso del humo. El mundo que ella conocía se está desvaneciendo en una nube de polvo y fuego. El pasado, su pasado, se está borrando. Y en un instante, el deseo de un último vistazo, de una última conexión con lo que fue, es más poderoso que la orden de la vida. Se detiene. La inercia de la carrera la frena. Sus pies se detienen. Y con una rebeldía trágica, con una curiosidad fatal, voltea la cabeza. En ese momento, su mirada se encontró con la vista del Valle del Jordán en llamas, una visión de caos y destrucción. Y el castigo, que era también una consecuencia natural de su desobediencia, la alcanzó. No hubo gritos, ni dolor, ni pánico. Solo silencio. El cuerpo que había corrido, que había vivido y que había mirado atrás, se detuvo para siempre. El silencio no llegó de golpe, sino que se filtró en el aire, reemplazando el ruido. El rugido de la destrucción que se alzaba desde el valle no era el sonido del fuego, sino el de la materia desintegrándose, de las estructuras de piedra y de los cuerpos humanos volviéndose polvo. Era el sonido de la justicia. Pero para la mujer de Lot, el eco más fuerte no era ese, sino el sonido que nunca llegó. Cuando volteó, su cuerpo se detuvo, pero su mente no lo hizo. La Biblia nos dice que se volvió una estatua de sal, pero imaginemos el proceso. No fue instantáneo, como un rayo. Fue una solidificación silenciosa, una cristalización lenta y dolorosa. El calor de su sangre se enfrió, sus músculos se tensaron, su piel se endureció.
El último aliento que aspiró fue el aire espeso y ardiente de Sodoma. El último pensamiento en su mente fue el de la nostalgia, el arrepentimiento, el apego. La última visión que sus ojos retuvieron fue la del caos de su ciudad, el espectáculo de una vida que se deshacía. Y en ese instante, el tiempo se detuvo para ella, dejándola como un monumento inmóneo, un testimonio mudo de una decisión fatal. No hubo gritos de dolor, ni lamentos. Su transformación fue silenciosa. En el momento en que se endurecía, el mundo a su alrededor se volvió un eco distante, un murmullo que se desvanecía. La risa de sus hijas, el jadeo de su esposo, el viento del desierto, todo se volvió una nota lejana en la sinfonía de su muerte. Ella había elegido, en el último instante, permanecer en el pasado, y el pasado la consumió. No fue el fuego de Sodoma lo que la mató, sino el veneno de su propio corazón. Y mientras eso ocurría, Lot y sus hijas seguían corriendo. Sus mentes, en la prisa por la supervivencia, no podían procesar lo que estaba pasando. Solo sentían el miedo y el impulso de seguir adelante. Pero cuando finalmente se detuvieron, cuando la presión del escape cedió, el silencio los alcanzó. Se dieron la vuelta, y fue entonces cuando vieron la figura. No una persona, sino una silueta en el horizonte, una forma humana esculpida en sal. No había gritos de dolor, solo el shock helado de la pérdida. El grito que debió haber salido de la garganta de Lot se quedó atascado en el aire. Sus hijas miraban con horror y confusión. La mujer que los había acompañado en su carrera, que los había amado, que había compartido su vida, ahora era una estatua sin alma, un recuerdo salado en el desierto. La visión era tan terrible que no había palabras para describirla. Habían escapado de la destrucción, pero no de la tragedia. La tragedia estaba allí, en el desierto, esperándolos. La estatua de sal era un recordatorio eterno, no de la bondad de la mujer, ni de su vida. Era un recordatorio de su desobediencia. Era un marcador de la línea que se había cruzado, de la orden que se había ignorado. El sonido del desastre había sido el rugido del fuego, pero el silencio que se quedó fue el de una alma perdida, el de un corazón que se negó a soltar. Fue el silencio del juicio, un eco que resonaría a través de los siglos. La historia la conocemos como La mujer de Lot, un título que la despoja de su individualidad. No se nos da su nombre. Es como si el acto de su desobediencia fuera tan poderoso que borró su identidad, reduciéndola a un simple adjetivo: la mujer de. Pero detrás de esa ausencia de nombre hay un alma, un corazón que latía, una mente que pensaba. Fue una mujer con una vida, con sueños y con miedos. Y para entender su trágico final, debemos intentar entender su vida. ¿Quién era esta mujer? La Biblia nos cuenta poco, pero lo que omite lo podemos inferir a través del drama humano que se esconde entre sus líneas. Ella no era una sierva, sino la esposa de un hombre próspero. Vivía en la que, para su tiempo, era una de las ciudades más importantes y lujosas. Es probable que ella no fuera de la familia de Abraham, ya que Lot la tomó por esposa en algún momento. Esto significa que sus lazos con el pecado de Sodoma no eran solo superficiales. Su familia, sus amigos, su cultura, todo estaba allí. Ella se había arraigado en la ciudad, no como una extranjera, sino como una residente. Lot, por su parte, era un forastero, un hombre que, a pesar de sus posesiones, seguía siendo un pariente de Abraham, un hombre que no se había desprendido del todo de su herencia de fe. Lot podía juzgar a Sodoma porque su alma tenía una referencia moral diferente, un eco de la voz de Dios que había escuchado a través de su tío. Pero la mujer de Lot no tenía esa misma referencia. Su historia era la de la ciudad. Su vida estaba entrelazada con sus calles, sus mercados, su sociedad. Para Lot, Sodoma era un lugar para vivir. Para ella, era su hogar.
El corazón de esta mujer era en cierto modo el corazón de todos nosotros. Tenía una parte de sí que se resistía al cambio, que se aferraba a la comodidad de lo conocido, aunque lo conocido estuviera podrido. Para ella, el juicio que se avecinaba no era un castigo divino al pecado, sino una catástrofe que le robaría todo lo que amaba. El apego, esa poderosa fuerza que nos ancla al pasado, era su verdadero enemigo. Su desobediencia, entonces, no fue un acto de maldad pura, sino de desesperación. Fue una rebelión silenciosa. La orden de no mirar atrás no era solo una regla, era una demanda de renuncia total. Le pedía que renunciara a sus joyas, a sus amigas, a sus vecinos, a sus recuerdos. Le exigía que mirara hacia el futuro con una fe que no tenía, en un Dios que no era el de su padre. Y en el momento crucial, cuando el fuego y el azufre caían del cielo, la mujer de Lot no pudo hacer la renuncia final. No pudo soltar el pasado. Y en ese acto de aferrarse, perdió el futuro. La ironía es que su identidad, que se había disuelto en la anonimidad de la historia, quedó inmortalizada por un solo acto de desobediencia. Su vida no se recuerda por sus alegrías o tristezas, sino por la estatua de sal que se convirtió en el desierto. Su historia es una advertencia, un recordatorio de que un corazón atado al pasado es un corazón que no puede correr hacia la salvación. La nostalgia es una fuerza poderosa, una niebla dulce que envuelve los recuerdos, suavizando las aristas y borrando los errores. No es un mal en sí mismo, pero cuando se convierte en un ancla, cuando nos impide avanzar, se transforma en un veneno lento para el alma. Y ese era el veneno que circulaba por las venas de la mujer de Lot. Su corazón no era un lugar de maldad, sino un campo de batalla entre la fe y el apego. Desde la llegada de los ángeles, el mundo de la mujer de Lot se había fracturado en dos. Por un lado estaba la realidad del presente, la urgencia de la huida, la voz autoritaria de los mensajeros divinos, el terror en el rostro de su esposo. Por el otro, la voz del pasado, suave y persistente, le recordaba todo lo que estaba perdiendo. El recuerdo de su casa, con sus rincones familiares y sus objetos preciados, las risas compartidas con sus amigas en los patios soleados, el estatus que había ganado en una sociedad que la aceptaba. Para ella, Sodoma no era solo una ciudad de pecado, era su vida, su identidad, su lugar en el mundo. La batalla no era solo externa, contra la destrucción inminente. La verdadera guerra se libraba dentro de ella, un conflicto entre la obediencia y el deseo. La orden de no mirar atrás era una demanda radical. Le pedía que borrara su pasado de su memoria, que lo soltara por completo y confiara en un futuro incierto en una montaña. Y su corazón se negaba. El apego es un ladrón silencioso. No toma tus cosas de golpe, sino que las ata a tu corazón con cuerdas invisibles. Y la mujer de Lot estaba amarrada con innumerables hilos. Cada paso que daba la alejaba no solo de Sodoma, sino de una parte de sí misma. El peso de lo que perdía era más pesado que el miedo a la muerte. Imaginemos sus pensamientos mientras corría. Mi vestido favorito se ha quedado en el armario. Las joyas que mi madre me dio ahora son ceniza. Mis amigas, mis vecinas, ¿qué será de ellas? No eran pensamientos de maldad, sino de una profunda y comprensible tristeza. Pero en el contexto de una huida por la vida, esa tristeza era una trampa mortal. La nostalgia la engañó, le susurró mentiras, le hizo creer que la vida en Sodoma era mejor de lo que realmente era. Borró de su memoria la arrogancia, la injusticia, el pecado rampante. Solo le dejó los recuerdos agradables, los momentos de comodidad y las relaciones superficiales que le daban una falsa sensación de seguridad. Su fatal decisión no fue un acto de maldad repentina, sino la culminación de un proceso. Un corazón que no había sido completamente entregado a Dios no podía obedecer la orden en el momento crítico. Un alma que amaba más el mundo que a su Creador no podía mirar hacia adelante. Su caída no fue el resultado de un solo momento de debilidad, sino de una vida de apego. La historia de la mujer de Lot
es una advertencia intemporal sobre el poder de nuestra batalla interna. El mundo exterior puede arder, pero si nuestro corazón está atado a la llama, nos consumirá de la misma manera. Hay momentos en la vida que definen nuestro destino, instantes donde el tiempo parece detenerse y cada fibra de nuestro ser se tensa ante una elección crucial. Para la mujer de Lot, ese momento llegó en la encrucijada entre la vida y la muerte, entre el futuro y el pasado. Ella había corrido, movida por la inercia de la huida y el pánico de la destrucción. Pero su corazón no corría con ella. Su alma estaba anclada en Sodoma, y en un instante fatídico, esa ancla la detuvo. La orden había sido clara y directa: no mires atrás. No era una sugerencia, sino un mandamiento para la supervivencia. Pero en el corazón de la mujer de Lot, la curiosidad se mezcló con el apego y la rebeldía. Ella no volteó a mirar con la intención de desafiar a Dios. Volteó porque no pudo resistir el llamado de lo familiar. Fue un acto de desesperación silenciosa, un último y trágico intento de reconectar con un mundo que se estaba desvaneciendo. El giro de su cabeza no fue un acto impulsivo. Fue la culminación de un proceso, la materialización de una decisión que se había estado gestando en su interior durante años. Había vivido en Sodoma, había prosperado en Sodoma, y una parte de ella creía que la vida sin Sodoma era una vida sin sentido. Su fe, si alguna vez la tuvo, era una fe a medias, una fe que servía a Dios solo cuando le era conveniente, pero que se arrodillaba ante las comodidades del mundo. Cuando volteó, sus ojos no vieron solo el fuego y el azufre, vieron la destrucción de sus esperanzas, de sus recuerdos, de todo lo que ella valoraba. Y en ese instante, en el momento en que su mirada se encontró con la catástrofe, su cuerpo se detuvo para siempre. No hubo tiempo para arrepentirse, ni para dar un último grito, solo un silencio absoluto. La justicia divina, que había estado a punto de pasar de largo, la alcanzó en el preciso momento en que su corazón traicionó la fe. Su historia es un eco en el tiempo. Nos recuerda que la fe no es solo un viaje de los pies, sino un viaje del corazón, y que en el último instante, cuando la vida nos pide que soltemos el pasado para abrazar el futuro, nuestra decisión final se manifestará en la dirección de nuestra mirada. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue un espectáculo de proporciones bíblicas, una lluvia de fuego y azufre que consumió las ciudades y el valle entero. Pero en la narrativa de esta catástrofe, el destino de la mujer de Lot es un evento que se distingue por su terrible intimidad. Su caída no fue ruidosa ni dramática, fue silenciosa, un acto de justicia divina tan personal que la historia casi lo susurra. La Biblia nos dice que se convirtió en una estatua de sal. Pero esta transformación no fue un simple truco de magia. Fue la culminación de un proceso, la materialización física de un estado espiritual. Su corazón, que se había endurecido con el apego al mundo, ahora se reflejaba en su cuerpo, que se endurecía y cristalizaba, convirtiéndose en una figura inerte, una estela de lo que fue. No hubo gritos de pánico, ni ruegos de piedad. El silencio que siguió a su acto de desobediencia fue absoluto. La voz de Dios, que le había dado una última oportunidad de vida, ahora guardaba silencio. Y en ese silencio, su cuerpo se detuvo. Sus ojos se congelaron en la visión del horror, y el alma que había albergado se desvaneció. La sal, en la simbología bíblica, tiene un doble significado: preservación y destrucción. Usada para preservar la carne, también se usaba para salar la tierra, haciéndola estéril y desolada. La mujer de Lot se convirtió en una paradoja viviente. Una estatua de sal, que debía preservar, se convirtió en un monumento a la esterilidad del apego, a la destrucción de un alma que se negó a soltar. Su historia es un recordatorio de que la desobediencia tiene un precio y que a veces la consecuencia es el silencio. Un silencio que es más aterrador que cualquier grito,
porque representa el momento en que la gracia divina se retira y deja que el alma se enfrente a las consecuencias de su propia elección. El sol de la mañana, un sol que se sentía extraño y ajeno, se levantaba sobre la tierra desolada. Pero Lot y sus 2 hijas no vieron el sol. Vieron la estatua, una figura inmóvil, una silueta humana de sal, un fantasma de lo que había sido su esposa y madre. La tragedia no era solo la pérdida, sino el silencio que la rodeaba. No hubo un grito de dolor, solo el suspiro de incredulidad y el peso de una realidad que se hizo carne, o en este caso, se hizo sal, ante sus ojos. El grito de Lot no fue un sonido que salió de su garganta, sino un grito mudo que resonó en el desierto de su alma. Se había salvado. Los ángeles lo habían sacado de las garras del fuego y el azufre, pero ¿a qué precio? Había perdido su hogar, sus posesiones, su reputación, a sus yernos, y ahora, en el último suspiro de la huida, había perdido a su compañera. El hombre que había sido arrastrado a la salvación se encontraba ahora en un desierto, rodeado de nada, con un monumento a su tragedia a sus espaldas. La soledad de Lot era tan inmensa como el vacío que dejó Sodoma. No tenía a dónde ir. La ciudad de Zoar, su refugio, ahora le parecía un lugar insignificante, un consuelo vacío frente a la inmensidad de su pérdida. Sus hijas, que también habían perdido a su madre, lo miraban con ojos llenos de miedo, pero un miedo diferente al de la destrucción. Era el miedo de una vida sin dirección, sin un hogar, sin una familia completa. Se habían salvado, pero su salvación se sentía más como una maldición que como una bendición. La estatua de sal no era solo un monumento a la desobediencia, era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, de lo rápido que el destino puede cambiar. Era el testamento de que la salvación no es un hecho inevitable, sino una elección que debe renovarse a cada paso. Y la mujer de Lot había fallado en la última y más importante de esas elecciones. Había elegido el pasado sobre el futuro, el apego sobre la fe, la comodidad de Sodoma sobre el incierto camino de la obediencia. La historia de Lot no termina aquí. Continúa, con más tragedias y errores, demostrando que la salvación del cuerpo no siempre significa la salvación del alma. El hombre que había sido lo suficientemente justo como para ser salvado, no fue lo suficientemente fuerte como para mantener la fe y la dirección en su nueva vida. Su dolor se mezcló con el miedo, y el miedo lo llevó a cometer más errores, a un final que no fue feliz, sino solitario y triste. El grito del sobreviviente no es un grito de victoria, sino un grito de dolor. Es un recordatorio de que la vida, incluso después de un milagro, está llena de desafíos y de que la fe es el único camino para superarlos. Lot, solo en el desierto, con la estatua de su esposa como una sombra, aprendió esta lección de la manera más dura posible. El alma humana es un péndulo que oscila entre 2 puntos opuestos: el apego a lo viejo y el miedo a lo nuevo. Para la familia de Lot, este péndulo se había detenido de forma abrupta y trágica. A sus espaldas yacía Sodoma, un valle de fuego y cenizas, el hogar que ya no existía. Frente a ellos se alzaba Zoar, una ciudad pequeña, insignificante, un refugio improvisado en un desierto de pérdidas. Sodoma no era solo un lugar físico, era un estado del alma. Era la comodidad de una vida sin Dios, la excusa de la prosperidad como justificación para la depravación. Era el ruido ensordecedor de las risas vacías y la música obscena, un ruido que ahogaba la voz de la conciencia. Sodoma representaba la plenitud del ego, la satisfacción inmediata de los deseos, el poder y la fama que se compran con la moral. Lot había vivido en Sodoma, y aunque era un hombre justo en su corazón, Sodoma se había aferrado a él como el polvo a sus ropas. Sus hijas habían crecido allí, sus yernos habían nacido allí. La ciudad era una parte inseparable de su identidad. Y ahora Zoar, una ciudad que en la visión de Lot era un consuelo, una versión atenuada de la vida que conocía. Pero en la realidad,
Zoar era un espejismo. No tenía el lujo de Sodoma, ni su poder, ni su falsa sensación de seguridad. Era una ciudad de refugio, un lugar de espera, un punto de transición en un camino hacia un destino que aún era desconocido. La verdadera ironía de la historia es que Lot, incluso después de haber presenciado el juicio de Sodoma, no pudo escapar completamente de ella. Su alma seguía anclada en el pasado. El péndulo de su corazón aún oscilaba entre lo que había sido y lo que podía ser. La tragedia de la mujer de Lot, convertida en sal a las afueras de Zoar, es el ejemplo más claro de lo que sucede cuando el péndulo se rompe. Ella se detuvo en el punto medio, atrapada entre ambos mundos, incapaz de soltar Sodoma e incapaz de abrazar Zoar. Su cuerpo se solidificó, pero su alma ya estaba petrificada mucho antes. La historia de Sodoma y Zoar es la historia de una elección, no solo la de Lot, sino la de todos nosotros. Estamos constantemente en la encrucijada, entre la vida que conocemos, con todas sus comodidades y sus pecados, y la vida que Dios nos promete, con todas sus incertidumbres y su paz. Y el destino de nuestro viaje, como el de Lot, dependerá de la dirección de nuestra mirada. La sal, en la antigüedad, era un bien tan precioso que a menudo se usaba como moneda. No solo era un condimento, sino un elemento de profunda importancia simbólica. Era un purificador, un sanador y un conservador. La sal preservaba la carne del deterioro, evitando la putrefacción, y era usada en los sacrificios para simbolizar la pureza y la perdurabilidad de un pacto. Incluso el apóstol Mateo, milenios después, hablaría de la sal como un símbolo de la influencia y la vida, instando a los creyentes a ser la sal de la tierra. La sal era, en su esencia, un elemento de vida. Pero la sal tiene otra cara, una más oscura y destructiva. Usada en grandes cantidades, se convierte en un veneno para la tierra. Cuando se esparcía sal sobre los campos de un enemigo derrotado, se estaba condenando esa tierra a la esterilidad, asegurando que nada volvería a crecer allí. Era un símbolo de juicio, un acto de maldición. La sal podía dar vida o podía tomarla, dependiendo de su contexto. Y la mujer de Lot se convirtió en esa paradoja. Su cuerpo, que se había solidificado en sal, se convirtió en un monumento a la esterilidad del apego. La sal, que en otros contextos podía preservar la vida, en ella se convirtió en la causa de su muerte. No fue solo un castigo, sino una consecuencia natural. Ella se había aferrado a un mundo que era espiritualmente estéril, una tierra que no producía frutos de justicia, y en su muerte se convirtió en el símbolo de esa misma esterilidad. La estatua de sal era un recordatorio visual y eterno. Era una lección para Lot y sus hijas. Les recordaba que un corazón que no está completamente entregado a Dios no puede ser preservado, que la fe no es un condimento, sino la esencia misma de nuestra existencia. Y que al igual que la sal, la fe tiene un doble filo. Usada para conservar lo que es bueno, puede destruir lo que es corrupto. La mujer de Lot, al no soltar el mundo, se convirtió en la sal de una tierra maldita, un símbolo de la muerte en lugar de la vida. Su historia, entonces, es una lección sobre el verdadero significado de la fe. No es solo un acto de creencia, sino una acción de obediencia. Es la decisión diaria de soltar lo que nos ancla al pasado, para poder correr hacia un futuro que es incierto, pero que está lleno de las promesas de Dios. El sol del desierto no es un sol de luz y calor, sino de implacable juicio. Sus rayos no solo alumbran, sino que revelan. Y lo que reveló, a la vista de todo el que pasara por ese lugar, era el rostro de la desobediencia, esculpido en sal. La estatua de la mujer de Lot no era un monumento a la fe, sino a su ausencia. Era un recordatorio constante de que la salvación, ofrecida de forma gratuita, podía ser rechazada con un simple y trágico giro de cabeza. Imaginemos el impacto de esa imagen. No era un simple montículo de sal, era una figura reconocible, una forma humana que se erigía en el umbral entre la vida y la muerte. Sus rasgos, que alguna vez fueron de carne y hueso, ahora eran de un mineral blanco, áspero y sin vida.
Sus ojos, que alguna vez miraron con amor y con miedo, ahora estaban fijos, vacíos, en la visión del horror que se desvanecía. La estatua no era un simple objeto, sino una lección visual, un sermón silencioso que se predicaría a través de los siglos, para todo aquel que tuviera ojos para ver. Para Lot y sus hijas, la estatua era el final de una era. El recuerdo de su esposa y madre, ahora una forma inanimada, era una herida abierta en su alma. ¿Cómo podrían mirar hacia adelante, hacia la montaña, hacia la incertidumbre de un futuro sin un hogar y sin una familia completa, cuando el pasado los llamaba con una voz tan fuerte, una voz petrificada en sal? Su tragedia era doble. No solo habían perdido a la mujer que amaban, sino que la habían perdido por una elección fatal. La desobediencia de ella era ahora su carga, su recuerdo, su peso. La lección de la estatua de sal no es solo para la familia de Lot, sino para nosotros. Es un recordatorio de que la desobediencia no es un acto privado. Tiene consecuencias, no solo para el desobediente, sino para aquellos que lo aman. El rostro de la desobediencia, un rostro sin vida y sin futuro, es un monumento que se erige en el camino de todos los que huyen del pecado y del juicio. Nos recuerda que la fe no es solo una creencia intelectual, sino una dirección de vida. Una dirección que nos pide no mirar atrás. La historia de la mujer de Lot no es un cuento de hadas con un final feliz ni una fábula simple. Es una narrativa cruda y dolorosa que nos obliga a mirar más allá de la superficie, a confrontar verdades incómodas sobre nuestra propia naturaleza. Su destino, grabado en sal en un desierto olvidado, es más que una anécdota bíblica. Es una advertencia eterna, un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y tentaciones. La pregunta que debemos hacernos no es ¿por qué Dios hizo esto?, sino ¿por qué esta historia es tan relevante hoy? La respuesta yace en la atemporalidad del conflicto humano. La mujer de Lot representa la batalla que se libra en el corazón de cada persona, la tensión entre el pasado y el futuro, entre la comodidad de lo conocido y la incertidumbre del camino de la fe. Sodoma, con toda su corrupción, era un lugar familiar para ella. Le ofrecía seguridad, estatus social y una vida de placeres inmediatos. Zoar, la pequeña ciudad a la que huían, representaba un futuro desconocido, un camino que requería fe y renuncia. Esta es una batalla que enfrentamos a diario. Nuestra Sodoma no es una ciudad de pecado y lujuria, al menos no siempre. Nuestra Sodoma puede ser un trabajo que nos quita la paz, una relación tóxica a la que nos aferramos, un mal hábito que no podemos dejar atrás. Es ese lugar de confort, esa zona de familiaridad, que nos retiene y nos impide avanzar hacia el propósito de Dios. Y al igual que la mujer de Lot, a menudo preferimos la seguridad de lo conocido, aunque sea destructivo, a la incertidumbre de la obediencia. La historia nos muestra que la salvación no es solo un evento singular, un milagro de último minuto. Es un proceso continuo, una serie de elecciones. Cada paso que damos alejándonos del pecado es un acto de fe, y cada vez que miramos atrás, corremos el riesgo de petrificar nuestro progreso. El destino de la mujer de Lot no fue un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de un corazón que se negó a soltar el pasado. Su cuerpo se solidificó, pero su alma ya estaba endurecida mucho antes. La lección es clara. No podemos servir a dos amos. No podemos vivir en la gracia de Dios mientras nuestro corazón se aferra a la comodidad del mundo. No podemos mirar hacia el futuro con una fe sincera si nuestro pasado sigue siendo un ancla. La historia de la mujer de Lot es un recordatorio de que la obediencia no es solo una acción, sino una disposición del corazón, y que la verdadera salvación, la que nos lleva a la paz y a la vida eterna, requiere un desapego total y una mirada firme hacia adelante. La historia de Sodoma y Gomorra es a menudo vista como un evento lejano y ajeno, un relato de juicio y destrucción en un tiempo antiguo. Pero si la miramos con detenimiento, veremos que la verdadera Sodoma no está en un mapa, sino en el corazón humano. Cada uno de nosotros lleva dentro de sí una Sodoma personal,
una ciudad interna de apegos y comodidades, de pecados silenciosos y de vicios ocultos a los que nos negamos a renunciar. Nuestra Sodoma no siempre se presenta con el fuego y el azufre de la lujuria y la depravación. A veces, nuestra Sodoma es mucho más sutil. Es el resentimiento que anidamos contra alguien, una amargura que hemos cultivado por tanto tiempo que se ha convertido en parte de nuestro ser. Es el miedo al fracaso que nos paraliza e impide que demos ese paso de fe. Es la necesidad de validación de los demás, el deseo de complacer a todos, que nos lleva a traicionar nuestros propios valores y a vivir una vida que no nos pertenece. Es el apego a la comodidad y a la seguridad, que nos impide asumir los riesgos que la fe nos pide. Al igual que la mujer de Lot, podemos ser personas justas, que buscan a Dios y que tienen la intención de hacer el bien. Pero también, al igual que ella, podemos vivir en una ciudad que hemos construido para nosotros mismos, una ciudad de hábitos, de miedos y de relaciones tóxicas que, si bien nos dan una falsa sensación de seguridad, nos alejan de la vida que Dios nos promete. Y lo que es más aterrador, podemos llegar a amar nuestra Sodoma. Podemos racionalizarla, justificarla, decir que así somos o que así es la vida, sin darnos cuenta de que la ciudad que amamos es la misma ciudad que nos está destruyendo. La orden de no mires atrás no es una orden para Lot y su familia, es una orden para nosotros. Es una demanda para que nos confrontemos con nuestra propia Sodoma, para que la miremos a la cara y la identifiquemos por lo que es. Un lugar que nos retiene, que nos impide avanzar, que nos roba la paz y que amenaza con petrificar nuestro progreso. La historia de la mujer de Lot es un recordatorio de que la verdadera huida no es física, sino espiritual. El fuego de Dios no solo cae sobre las ciudades de piedra, sino que también quema las viejas costumbres, las viejas formas de pensar y las viejas heridas que nos impiden ser libres. La pregunta no es si vamos a huir de la destrucción, sino si estamos dispuestos a dejar ir la Sodoma que llevamos en nuestros corazones. La nostalgia es una narradora tramposa. Nos cuenta la historia del pasado no como fue, sino como quisiéramos que hubiera sido. Endulza los recuerdos, borra los dolores y resalta solo los momentos felices. Y para la mujer de Lot, esa voz de la nostalgia fue la que la guió hacia su perdición. Cuando huyó de Sodoma, su mente no recordaba los gritos en las calles, la corrupción rampante, la crueldad hacia los forasteros o la arrogancia de la gente. No, su mente solo recordaba el olor a pan recién horneado en su propia cocina, el confort de su cama, el sonido de las risas en las plazas, las conversaciones con sus vecinas, las reuniones familiares. Ella idealizó su pasado, lo pintó con los colores de la felicidad y la comodidad, y lo contrastó con el gris de la incertidumbre que tenía por delante. El peligro de la nostalgia es que nos hace creer que el pasado, por más imperfecto que fuera, era mejor que el futuro que nos espera. Nos ancla en un lugar que ya no existe y nos impide abrazar el presente. La mujer de Lot cayó en esa trampa. En su mente, lo que estaba dejando atrás no era una ciudad de pecado, sino un paraíso perdido. Y esa idealización fue la que le impidió correr. No era el miedo a la destrucción lo que la detuvo, sino el dolor de la pérdida. Su historia es un recordatorio de que debemos ser cuidadosos con las historias que nos contamos a nosotros mismos. El pasado es un maestro, no un ancla. Podemos aprender de él, pero no podemos vivir en él. El camino de la fe es un camino hacia adelante, hacia la luz, hacia un futuro que, aunque incierto, está lleno de las promesas de Dios. La orden de los ángeles, no mires atrás, no era una arbitraria prueba de obediencia, era una salvaguarda. Era un mandato para proteger el alma de un peligro mucho más sutil y destructivo que el fuego que caía sobre Sodoma, la parálisis espiritual. La historia de la mujer de Lot no es solo sobre las consecuencias de la desobediencia, sino sobre la forma en que el pasado puede petrificarnos, inmovilizándonos en un estado de estancamiento y muerte espiritual. Imaginemos el momento exacto en que ella voltea. No era un simple giro de cabeza, sino un acto de profunda conexión emocional con el mundo que estaba pereciendo. En ese instante,
su alma se aferró a los recuerdos, a los apegos, a la identidad que había construido en Sodoma. Fue un acto de rechazo al futuro incierto que Dios le ofrecía en la montaña, y la consecuencia fue inmediata y terminal. Su cuerpo se solidificó, convirtiéndose en una estatua de sal. En un sentido muy real, su parálisis física fue solo el reflejo de la parálisis espiritual que ya había comenzado en su corazón. En nuestra vida contemporánea, la estatua de sal es una metáfora poderosa. ¿Cuántas veces nos hemos quedado paralizados por el pasado? Un fracaso en el pasado puede convertirnos en estatuas de miedo, impidiéndonos tomar riesgos o perseguir nuestros sueños. Una herida emocional puede transformarnos en estatuas de resentimiento, impidiendo que perdonemos y avancemos. Un pecado que no podemos soltar nos convierte en estatuas de culpa, impidiéndonos aceptar la gracia de Dios. Esta parálisis del alma es una de las trampas más grandes que el enemigo usa para detenernos en nuestro camino espiritual. No necesita que volvamos a los viejos pecados, solo necesita que miremos atrás, que nos quedemos atados emocionalmente a ellos, que los idealicemos, que nos arrepintamos de haberlos dejado atrás. Y en ese instante, en ese simple acto de mirar atrás, nos volvemos estáticos, inmóviles, incapaces de correr hacia la vida que Dios tiene para nosotros. El mensaje de la historia es claro. La salvación no es solo un escape de la destrucción, es una huida continua del pasado. Es un proceso de desapego, de soltar las viejas identidades, los viejos hábitos, los viejos miedos. Y esta huida requiere una decisión consciente y constante de mirar hacia adelante, de poner nuestra mirada en el futuro que Dios nos promete y de confiar en que lo que dejamos atrás, por más valioso que parezca, no se compara con lo que nos espera. La parálisis de la mujer de Lot no fue un accidente. Fue la consecuencia de un corazón que se negó a soltar. Y es un recordatorio para nosotros de que la verdadera libertad no se encuentra en la comodidad de lo familiar, sino en la obediencia radical, de soltar todo y correr hacia la vida, sin mirar atrás. La historia de la mujer de Lot nos confronta con una de las verdades más difíciles de la fe: la necesidad de soltar. El mandato, no te aferres a lo viejo, no es un castigo, sino una liberación. No es una demanda de un Dios cruel, sino el consejo de un Padre que sabe que nuestro apego al pasado puede ser la causa de nuestra perdición. Y la mujer de Lot, en su trágico destino, se convierte en el más poderoso de los ejemplos de esta verdad. Su apego a Sodoma no era solo un amor por el pecado, sino un apego a su identidad, a su historia, a su zona de confort. Ella se había definido a sí misma por el lugar donde vivía, y sin ese lugar, su sentido del yo se desmoronaba. La fe, sin embargo, nos pide que nos definamos no por nuestro pasado o por nuestro entorno, sino por nuestra relación con Dios. Nos pide que soltemos las viejas identidades y que abracemos la nueva identidad que Él nos da. El mandato de la fe es un mandato de avance. No podemos correr hacia el futuro que Dios tiene para nosotros si estamos constantemente volteando a mirar el pasado. El pasado es un maestro, no un destino. Podemos aprender de nuestras caídas, de nuestros errores, de nuestros momentos de dolor, pero no podemos vivir en ellos. El camino de la fe es un camino de sanación, de perdón, de crecimiento, y todo eso ocurre solo cuando miramos hacia adelante. La historia de la mujer de Lot nos recuerda que el corazón humano es susceptible a la nostalgia, al miedo al cambio, al apego a lo familiar, y que la fe no es solo una creencia intelectual, sino una decisión diaria de soltar. De soltar los resentimientos, de soltar los miedos, de soltar los viejos hábitos, de soltar las viejas heridas, de soltar todo lo que nos ancla a una Sodoma personal y de correr sin mirar atrás hacia la vida que Dios nos ha prometido. El viaje de Lot y su familia era en esencia una carrera contra el tiempo y un escape de la destrucción. Sin embargo, en un nivel más profundo, era un viaje que les exigía una decisión de avanzar sin vacilar, una elección que la mujer de Lot, trágicamente, no pudo o no quiso tomar. El mandato de los ángeles no era solo de huir,
sino de hacerlo con una determinación inquebrantable, sin un solo momento de duda o de nostalgia. Era un viaje sin retorno, un camino de un solo sentido. El camino de la fe es precisamente eso, un viaje sin retorno. Una vez que hemos sido llamados a salir de nuestra Sodoma personal, no hay vuelta atrás. No podemos jugar a ser seguidores de Dios un día, y al día siguiente volver a las viejas costumbres, a los viejos hábitos, a las viejas relaciones que nos anclan al pecado. La fe nos exige un compromiso total, una decisión de avanzar sin vacilar, sin un solo pensamiento de que lo que dejamos atrás es mejor que lo que tenemos por delante. El problema de la mujer de Lot no era su destino. Ella se estaba salvando. El problema era su corazón, que vacilaba. Cada paso que daba hacia adelante, su mente lo daba hacia atrás. El camino de la fe, sin embargo, nos pide que seamos completos, que nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pies se muevan en la misma dirección, que nuestra fe no sea una fe de ida y vuelta, sino una fe de ida solamente. Avanzar sin vacilar no es fácil. A veces el camino de la fe es difícil, solitario y lleno de incertidumbre. Pero la alternativa, como nos muestra la historia de la mujer de Lot, es mucho peor. La alternativa es la parálisis, el estancamiento, la muerte espiritual. Es convertirse en una estatua de sal en el desierto, un monumento a una oportunidad perdida. El viaje sin retorno no es una carga, sino una liberación. Es la libertad de no tener que mirar atrás, de no tener que vivir con el remordimiento, de no tener que temer la destrucción. Es la paz de saber que, aunque el camino sea difícil, nuestro destino está en las manos de un Dios que nos ama y nos guía. La historia de la mujer de Lot nos desafía a examinar nuestros propios corazones. ¿Estamos avanzando sin vacilar? ¿O seguimos siendo un péndulo, oscilando entre dos mundos? La respuesta a esa pregunta puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. A pesar del trágico desenlace de la mujer de Lot, la historia no es solo un relato de juicio y desobediencia. Es, ante todo, un testimonio de la inmensa misericordia de Dios. Un Dios que, incluso en el momento del castigo, siempre provee una puerta de escape. La gracia divina no es una recompensa para los justos, sino una oferta de salvación para todos, incluso para aquellos que viven en el corazón de Sodoma. Cuando los ángeles llegaron a la puerta de Lot, no lo hicieron para condenar a la ciudad, sino para rescatar a la familia de Lot. No eran heraldos de la destrucción, sino mensajeros de la liberación. Lot no fue salvado por su propia justicia impecable, que como vimos estaba lejos de ser perfecta. Fue salvado por la gracia de Dios, por un favor inmerecido que se le extendió a él y a su familia. La misma mano que golpeó con ceguera a los sodomitas fue la mano que sacó a Lot de la ciudad. El milagro más grande de la historia no fue la destrucción de Sodoma, sino la salvación de Lot. Dios no tenía por qué salvarlo. Podría haberlo dejado perecer con el resto de la ciudad. Pero no lo hizo. Le dio una salida, una oportunidad, una puerta de gracia. Le ofreció un camino, un refugio, un futuro. Le pidió, de forma sencilla, que corriera y no mirara atrás. La puerta de la gracia siempre está abierta. No importa cuán profunda sea nuestra Sodoma, no importa cuán lejos hayamos caído en el pecado, siempre hay una salida. Dios no quiere nuestra destrucción, quiere nuestra salvación. Pero la salvación no es automática. Requiere una respuesta. Requiere que aceptemos esa puerta de gracia, que la crucemos y que corramos sin mirar atrás. La historia de la mujer de Lot nos recuerda que la puerta de la gracia es una oportunidad, no una garantía. Es un regalo que debe ser recibido con obediencia. Y que en el último instante, cuando la vida nos ofrece una salida, nuestra decisión de aceptarla o rechazarla definirá nuestro destino. La historia de la mujer de Lot, en su cruda y concisa forma, es una advertencia que resuena a través de los siglos. No es solo un cuento moral para los pecadores, sino una amonestación profunda para los fieles, para aquellos que, como Lot, intentan vivir una vida de fe
en un mundo que les tienta constantemente. La lección no es sobre el pecado de Sodoma, sino sobre el peligro de un corazón dividido. Lot fue un hombre justo, un creyente que había elegido seguir a Dios, pero había hecho un pacto con el mundo. Se había mudado a Sodoma, había prosperado allí y se había acomodado en una ciudad que, en su esencia, era la antítesis de todo lo que Dios representaba. Y su familia, su esposa e hijas, se habían empapado de la cultura de Sodoma, de su comodidad, de su seguridad, de su forma de vida. La desobediencia de la mujer de Lot no fue un acto repentino de rebeldía, sino la culminación de un proceso de años, de un corazón que se había enamorado de Sodoma. El precio de su desobediencia no fue solo la muerte, sino la esterilidad. Su cuerpo, convertido en sal, se convirtió en un monumento a un alma que no había dado fruto, que no había crecido en la fe, que no había producido nada para el reino de Dios. Fue un recordatorio de que la vida de fe no es una vida de comodidades, sino una vida de constante renuncia, de constante crecimiento, de constante obediencia. La advertencia de su historia es para aquellos de nosotros que vivimos en un mundo que se parece mucho a Sodoma. Un mundo que nos tienta con la comodidad, con el éxito fácil, con el placer inmediato, con la seguridad de lo conocido. Un mundo que nos pide que hagamos un pacto con él, que nos acomodemos, que no seamos demasiado radicales en nuestra fe. Y esta advertencia es para nosotros, los fieles, que a veces, al igual que Lot, somos arrastrados por la corriente de este mundo, perdiendo nuestra dirección y nuestra brújula espiritual. La mujer de Lot, en su silencio, nos grita una lección atemporal. Nos dice que no se puede servir a dos amos, no se puede caminar con Dios con la vista puesta en el mundo, no se puede construir un futuro de fe sobre los cimientos de un pasado de pecado, y que la salvación, aunque es un regalo, requiere una respuesta de obediencia, de renuncia y de una mirada firme hacia adelante. La tragedia de la mujer de Lot, convertida en un monumento de sal, nos obliga a confrontar una pregunta crucial. ¿Cuál es el camino opuesto? Si el apego al pasado nos petrifica, ¿qué nos libera? La respuesta no está en Sodoma, ni en el desierto, sino en la promesa de la transformación que Dios ofrece a aquellos que le siguen sin mirar atrás. Es el camino que nos lleva de ser sal que destruye, a ser luz que ilumina. La transformación espiritual es un proceso de constante renuncia. No se trata solo de dejar atrás los pecados obvios de Sodoma, sino de soltar las ataduras más sutiles que nos impiden avanzar. Es la renuncia a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia, a la necesidad de controlar nuestro propio destino. Es la renuncia a la amargura y al resentimiento que nos encadenan a las heridas del pasado. Es la renuncia a la comodidad que nos impide asumir los riesgos que la fe nos pide. Es, en esencia, la renuncia a nuestra propia voluntad para abrazar la voluntad de Dios. El camino de la transformación no es fácil. A menudo es un camino de dolor y de sacrificio, un camino que nos pide que nos desprendamos de todo lo que nos es familiar y cómodo. Pero al final de ese camino no hay una estatua de sal, sino una vida plena, llena de la luz de Dios. La transformación es un proceso de purificación, un fuego que quema las impurezas de nuestra alma y nos moldea a la imagen de Cristo. La historia de la mujer de Lot, en su dolor, nos ofrece un contraste inspirador. Nos muestra lo que sucede cuando un alma se niega a ser transformada y nos invita a elegir el camino opuesto, a dejar de ser un monumento a lo que fue, para convertirnos en un faro que ilumina lo que puede ser, a dejar de ser sal de la destrucción, para convertirnos en la sal de la tierra, preservando y purificando a un mundo que lo necesita desesperadamente. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un evento que a primera vista parece un acto de ira divina. Sin embargo, en el contexto de la salvación de Lot, el fuego y el azufre no son solo herramientas de juicio, sino también de purificación. A veces, para que algo nuevo y puro pueda nacer, lo viejo y corrupto debe ser completamente destruido. Y la historia de la mujer de Lot, que se aferró a lo viejo,
Es el testimonio de lo que sucede cuando no aceptamos este proceso de purificación. El fuego que cayó sobre Sodoma era un fuego de purificación. Estaba quemando el pecado, la maldad, la corrupción que se había infiltrado en la tierra y en el corazón de sus habitantes. Lot y sus hijas huyeron de ese fuego, pero la mujer de Lot no pudo. Su corazón, anclado en la ciudad, se negó a soltar lo que el fuego estaba consumiendo. Y al hacerlo, se convirtió en una víctima de su propio apego, de su propia resistencia a la purificación. En nuestra vida espiritual, el fuego de la purificación de Dios no es un fuego de destrucción, sino de restauración. Es el proceso por el cual Dios quema los viejos hábitos, los viejos miedos, las viejas heridas que nos impiden vivir una vida plena. A veces este fuego es doloroso. Nos pide que renunciemos a cosas que amamos, a relaciones que nos dañan, a comodidades que nos estancan. Pero el dolor de este fuego es el dolor del crecimiento, el dolor de la sanación, el dolor de la purificación. El error de la mujer de Lot no fue solo su desobediencia, sino su resistencia a este proceso. Ella no quiso aceptar que lo que amaba, su Sodoma, era lo mismo que la estaba matando. Y al no soltarlo, se consumió con él. La lección para nosotros es clara. No podemos tener un corazón purificado si nos negamos a dejar que el fuego de Dios queme lo que es impuro en nuestras vidas. A veces la destrucción de lo antiguo es la única forma de que lo nuevo pueda nacer. Y la aceptación de ese proceso, por más doloroso que sea, es el camino hacia la verdadera libertad. La historia de Lot y la mujer de Lot, en su dolorosa sencillez, es una parábola de los dos caminos que se presentan ante cada ser humano. Un camino es el de la obediencia, que aunque a veces es incierto y lleno de desafíos, conduce a la vida. El otro es el camino de la ruina, que aunque parece cómodo y familiar, conduce a la destrucción. La elección no es entre el bien y el mal, sino entre la fe y el apego. Y la lección es que la elección que hacemos, incluso en el último instante, tiene consecuencias eternas. Lot, aunque con un corazón vacilante, eligió el camino de la obediencia. Corrió cuando los ángeles le dijeron que corriera, y se dirigió a la montaña, aunque su fe solo le permitiera llegar a la pequeña ciudad de Zoar. Su vida, aunque llena de errores posteriores, fue salvada. La mujer de Lot, sin embargo, eligió el camino de la ruina. Su corazón, que se había enamorado de Sodoma, la traicionó en el momento crucial. En un simple acto de desobediencia, en un trágico giro de cabeza, eligió el pasado sobre el futuro, el apego sobre la fe, la comodidad sobre la vida. La lección de los dos caminos no es solo para aquellos que enfrentan una catástrofe inminente. Es una lección para nosotros, que enfrentamos elecciones diarias, elecciones que parecen pequeñas, pero que en realidad son la suma de nuestro destino. Cada vez que elegimos el camino de la comodidad sobre el camino de la fe, cada vez que elegimos el camino del apego sobre el camino de la renuncia, estamos dando un paso más hacia la estatua de sal. La obediencia no es un castigo, es una protección. Es una salvaguarda que nos guía lejos del peligro, incluso cuando no podemos verlo. Y la desobediencia no es solo un acto de rebeldía, es una autodestrucción silenciosa, un rechazo a la gracia que nos fue ofrecida. La historia de los dos caminos es un recordatorio de que la vida es una serie de elecciones, y que nuestra salvación no depende solo de la gracia de Dios, sino también de nuestra respuesta a esa gracia. Y que en el final de nuestro viaje, nuestro destino no será determinado por el camino que se nos ofreció, sino por el camino que elegimos tomar. El desierto, en la narrativa bíblica, nunca es solo un lugar físico. Es un espacio de prueba, de purificación, de soledad, de revelación. Y para Lot y sus hijas, el desierto que se extendía ante ellos era el desierto de la memoria, un vasto y árido lugar lleno de los fantasmas de lo que habían perdido. La estatua de sal de la mujer de Lot era un faro, un punto de referencia para esa memoria, un recordatorio constante de que la vida que habían conocido había sido consumida por el fuego, y que el pasado, por más tentador que fuera, era un lugar al que no podían regresar.
El error más grande que podemos cometer con nuestra memoria es confundir un lugar para reflexionar con un lugar para regresar. El desierto es un lugar para la introspección. Es un lugar para confrontar nuestras pérdidas, nuestros errores, nuestros miedos. Es un lugar para sanar las heridas que el pasado nos ha dejado. Pero no es un lugar para vivir. No es un destino. Es un punto de transición en el camino hacia la tierra prometida. Un espacio para el crecimiento, para la madurez. La mujer de Lot, en su trágico final, eligió regresar a ese desierto. Su alma, en un acto de rebeldía, se negó a aceptar el pasado como lo que era, una lección. Y al hacerlo, se quedó atrapada en él. La estatua de sal no era solo un monumento a su desobediencia, sino un monumento a una vida que se negó a sanar, a una alma que se negó a avanzar. Nuestra propia vida está llena de estos desiertos de la memoria. Son los lugares donde guardamos nuestras pérdidas, nuestros fracasos, nuestros momentos de dolor. Y al igual que Lot y sus hijas, somos llamados a pasar por ellos, a confrontar lo que hemos perdido, a reflexionar sobre lo que ha pasado, pero no a quedarnos. El camino de la fe es un camino que nos pide que sanemos, que perdonemos, que soltemos las heridas del pasado para que podamos abrazar el futuro que Dios nos tiene. El fuego que cayó sobre Sodoma no es una amenaza lejana, sino una metáfora de la purificación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y la pregunta de los ángeles, no mires atrás, no es una orden para Lot y su familia, sino una pregunta para ti, para mí, para cada uno de nosotros. ¿Qué Sodoma llevas en tu corazón? ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás hoy? La respuesta a esta pregunta no es fácil. A veces nuestra Sodoma no es un lugar de pecado obvio, sino un lugar de comodidad, un lugar de miedo, un lugar de resentimiento, un lugar de apego. Es esa zona de familiaridad que nos impide avanzar, que nos mantiene estancados, que nos roba la paz y la alegría. Es esa relación tóxica a la que nos aferramos, ese trabajo que nos consume, ese hábito que no podemos soltar. Y al igual que la mujer de Lot, podemos llegar a amar nuestra Sodoma, a idealizarla, a preferirla a la incertidumbre del camino de la fe. El momento de la decisión no es el momento de la catástrofe, sino el momento de la elección. Es el momento en que Dios nos pide que corramos, que soltemos, que dejemos ir. Es el momento en que nos pide que confiemos en Él, que creamos en sus promesas, que tengamos fe en que lo que tiene para nosotros es mejor que lo que dejamos atrás. Tu propio momento de decisión puede ser hoy. Puede ser en este instante, mientras lees estas palabras. Puede ser en el silencio de tu corazón, cuando la voz de Dios te pide que renuncies a algo que te está matando. Y la respuesta que des a esa pregunta, ¿qué dejarás atrás hoy?, no definirá solo tu futuro, sino tu eternidad. La historia de la mujer de Lot, en su dolorosa simplicidad, es un eco que resuena a través de la historia, no como un mero relato de hace miles de años, sino como una advertencia viva y personal para cada uno de nosotros. ¿Por qué, de entre todos los personajes bíblicos, Jesús mismo nos recordó su destino? En su sermón sobre los últimos días, en un momento de solemne gravedad, dijo: «Acordaos de la mujer de Lot». Lo hizo no para condenar, sino para advertir, para recordarnos que en los días finales la lección de su vida sería más relevante que nunca. El eco de su historia en tu corazón es la voz de la nostalgia que te susurra que mires atrás, que el pasado era mejor, que los viejos hábitos son más cómodos que los nuevos. Es el miedo que te paraliza y te impide correr hacia la vida que Dios tiene para ti. Es el apego a lo familiar que te impide abrazar la incertidumbre de la fe. La historia de la mujer de Lot nos dice que el destino de un alma no se define por un solo acto de maldad, sino por la dirección de su corazón. Su tragedia no fue el resultado de un solo pecado, sino de un corazón que se había enamorado de su propia jaula. Y su estatua de sal es un recordatorio de que la vida, si no se vive en la dirección de la fe, se convierte en un monumento a un apego que nos consume. El eco de su historia en tu corazón es una llamada a la acción, una llamada a la renuncia, a la obediencia, a la fe, una llamada a examinar tu propia Sodoma personal
y a tener el coraje de dejarla atrás, sin mirar atrás, para que puedas correr hacia la vida que Dios te ha prometido. Pero la historia no termina con la estatua de sal. Continúa, con la promesa de una tierra nueva, un futuro que es para aquellos que tienen el coraje de mirar hacia adelante. La fe no es un escape del pasado, sino un camino hacia el futuro. Es la confianza de que lo que Dios tiene para nosotros es mejor que lo que dejamos atrás. Es la creencia de que aunque el camino sea incierto, la promesa de Dios es segura. Y es la esperanza de que, aunque el desierto de la memoria sea doloroso, al final del camino hay una tierra prometida, una tierra de paz, de alegría, de vida eterna. La historia de la mujer de Lot es un faro de advertencia, pero también es un faro de esperanza. Nos muestra el peligro de mirar atrás, pero también nos invita a mirar hacia adelante, hacia la luz, hacia la promesa de una tierra nueva que nos espera. Un relato tan breve y a la vez tan profundo deja un legado imborrable. Es el legado de un corazón que, en el momento crucial, eligió el pasado sobre el futuro, la comodidad sobre la fe, la familiaridad sobre la vida. Es un legado que nos habla de la fragilidad de la obediencia, de la seducción de la nostalgia y del precio de un corazón dividido. Su historia es una advertencia, una parábola, un sermón silencioso que se predica a través de los siglos. La estatua de sal, su cuerpo petrificado en el desierto, no es un monumento al pecado, sino al apego. Es un recordatorio de que la salvación es una carrera, una huida sin retorno, y que el destino de un alma se define por la dirección de su mirada. ¿Mira hacia el pasado, hacia lo que fue? ¿O mira hacia el futuro, hacia lo que puede ser? Este es el legado de la fe que nos deja la mujer de Lot. Un legado que nos pide que miremos hacia adelante, que corramos sin vacilar, que soltemos lo que nos ancla al pasado para que podamos abrazar la vida que Dios nos ha prometido. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar, te invitamos a que sigas descubriendo la profundidad de la fe en nuestro canal. Suscríbete a Descubre la Fe. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias y comparte este video con aquellos que necesitan escuchar esta poderosa lección. Hasta la próxima.